Essence Art es un proyecto de conversaciones con artistas de la colección de arte contemporáneo Olor Visual. Una serie que explora la singularidad y la relevancia de esta colección, iniciada en 1978 por el perfumista, coleccionista y artista olfativo Ernesto Ventós, quien seleccionaba las obras guiado por su olfato. Cada pieza le provocaba un olor y a partir de su memoria olfativa, Ernesto Ventós creaba una nota olfativa para acompañarla, trasladando la experiencia del plano puramente óptico a uno transdisciplinar. Además, invitó a los artistas de la colección Olor Visual a escribir textos que dialogaran con las obras y ampliaran su significado sensorial. Con cada episodio, el proyecto da voz a los artistas y ofrece una nueva mirada sobre el legado de Ernesto Ventós en el contexto actual. Impulsado por Splash International Cultural Agency y su fundadora y directora Desislava Pirincheva, moderadora y autora de las entrevistas, el podcast se realiza en colaboración y para la Fundación Ernesto Ventós. Xavier, buenos días, hola Buenos días. y gracias por estar en este espacio y este formato de Sensinart. Me gustaría empezar por los inicios y diríamos, esta epifanía, el impulso que sucedió para que tú empieces a crear arte. Tuviste solo 13 años, la técnica que elegiste fue el grabado, que también me interesa por qué decidiste utilizar y diríamos, el motor fue un acontecimiento muy personal, que fue la muerte de tu madre. Entonces, me gustaría si podemos desarrollar este Sí, inicio claro. de cómo todo empezó. Cuando tenía 11 o 12 años había tenido distintas vocaciones, distintos intereses. Uno era la física teórica, me interesaba mucho. Leía trabajos de Einstein, me atraía mucho también el cosmos. Y tenía la fantasía del arte. Yo dibujaba mucho en los libros de escuela, dibujaba en los márgenes, tenía como esa fascinación en aquella época por el surrealismo. Me gustaba mucho una época de Dalí, me gustaban, y bueno, Delvaux también, precursor, ¿no? Me gustaba ese tipo de obra y entonces tenía la fantasía de ser artista, pero se quedaba en una fantasía, era como pues, el niño que quiere ser torero o futbolista, ¿no? Y hubo un acontecimiento muy trágico, muy desestabilizador en mi vida, que fue que falleció mi madre el verano en que yo tenía 13 años y entonces al cabo de unos días empecé a dibujar de memoria su cara, ¿no? Y cuando pasaron como 3 semanas, un mes, me dio mucha angustia darme cuenta que ya no la recordaba tan bien como para dibujarla. Me vino como bueno, pues esto, una ansiedad de pensar que desaparecemos, ¿no? Y entonces decidí que esa fantasía que yo tenía de niño iba a ir por ella, iba a desarrollarla. Pensé que quería que cuando nadie recordara mi cara quedaran mis trabajos que estuvieran hablando de mí, ¿no? Que alguien pudiera reconstruirme a partir de lo que yo había hecho. Y entonces ahí fue cuando decidí que iba a ser artista. A mi padre le dio mucho miedo que fuera artista porque obviamente piensa, nosotros somos una familia que mis sobrinos son la 10ª generación consecutiva de médicos y entonces pues el mundo artístico es algo más incierto, ¿no? Y entonces yo decidí que iba a ser artista de todas formas y al final mi padre me apoyó, me ayudó a tener un pequeño espacio para pintar y en esos tiempos es verdad que me orienté hacia el grabado porque yo cada vez que abría un libro y algo me llamaba mucho la atención, pensaba, esto sí me gusta, ponía que era un aguafuerte. Y yo no sabía lo que era un aguafuerte. Entonces, en esa época no existía Internet ni Google. Entonces recuerdo haber encontrado un lugar donde vendían material para aguafuerte en Barcelona. Ya no me acuerdo cómo se... Creo que se llama Goya, la tienda, pero estaba en Aribau, abajo de todo, o en Muntaner, al lado de la universidad, Plaza Universidad. Y era un señor que tenía una tienda de materiales y él me explicó, no, pues esto es una cosa que se hace al ácido, son grabados. Y entonces yo tenía 13 14 años entonces. Y entonces le pedí que me vendió un pequeño manual que todavía lo tengo, que es un manual del siglo XIX, donde explicaban cómo hacer aguafuerte. Entonces yo me compré ácido y planchas y empecé a hacerlo en mi habitación. Por la noche, pues después del cole, preparaba el ácido, metía las planchas, lo más sano del planeta, ¿no? Estar con ácido nítrico en la habitación. Entonces hice planchas y encontré dónde poder estamparlas. Y me acuerdo que era un señor que se llamaba Albert Rech, un artista que estaba en la plaza de la Palma de San Justo. Y él
Entonces a él le fui a ver y me estampó algunas cosas, era muy amable, la verdad, y le dije, yo voy a ser grabador. Y me dijo, no, hombre, grabador, no vas a ser solo grabador, te vas a morir de hambre, me dijo él, ¿no? Y yo dije, ¿y qué más? Y me dijo, pues pinta, ¿no? Y entonces, pintura, bueno, así empecé, vaya, ¿no? Y efectivamente, al principio produje planchas. A mis 14, 15, 16 años me gustaba mucho y empecé a pintar. Pero mi primera aproximación fue sin color, es decir, la línea del grabado, que es muy enérgica, la del agua fuerte, ¿no? Pues fue mi primera aproximación. Obviamente había hecho tintas, papelitos y tal, pero eso fue lo primero que era un paso más en la profesionalización de mi trabajo, fue aprender a hacer aguafuertes. Te preguntaba porque también es una técnica bastante compleja, ¿no? Diríamos que quizás no es lo primero que uno se aproximaría por esta complejidad y estos pasos y rituales que uno tiene que ejercer hasta llegar al resultado, también el espacio y todos los químicos que supone. Por Sí. eso te preguntaba, porque no parece, diríamos, la decisión más quizás orgánica, No, ¿no? y ahora que lo dices, hay una cosa que sí es muy interesante de lo que dices. Siempre he tenido un tema con el trabajo, ¿cómo te diría? Como te decía, yo quería dejar una huella, pero por alguna razón mi huella directa no me interesaba mucho. Por ejemplo, tenía un mismo problema cuando pintaba, me molestaba mucho mi pincelada. Entonces la acababa cubriendo con algo, con resina, con un velo de un papel, porque tenía un tema con eso. Eso es más trabajo de psicología, creo. Pero entonces siempre he necesitado algo que produzca un accidente intermedio. Y el ácido, por ejemplo, el ácido, si lo cargas mucho de ácido, se come un poco la línea, la Mm. altera. Y siempre había ese elemento extra de la sorpresa. Es decir, yo siempre he tenido esa cosa que si ya sé lo que estoy haciendo, lo veo directamente o ya sé lo que va a salir, pierdo interés. Necesito que haya. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué más, ¿no? ¿Qué magia va a suceder? Entonces el grabado fue la primera. Primero porque el ácido interviene. Para empezar, si haces mordidas planas, todo tiene la misma intensidad. Es decir, mordida plana es un solo tiempo de ácido. Eso va a hacer que todo quede homogéneo, pero además si está cargado se va a cargar, se va a romper un poco la línea. Y luego está la estampación, que es invertida. Entonces todo eso son sorpresas que a mí me resultaban como un aliciente, ¿no? Quiero ver qué va a pasar, ¿no? Hoy en día también a ti te gusta mucho, o diríamos tienes interés de alterar los materiales. Trabajas mucho eres Sí, escultor, trabajas mucho con el hierro, con cerámica, con aluminio, y lo que haces es generar unos choques o incluso que quizás no es lo que haría un artesano, pero es donde encuentras también esta sorpresa. ¿Podrías claro, desarrollar claro. también este tema, por favor? Por eso te digo que es muy interesante lo que me has dicho, porque no lo había pensado, pero lo que tiene en común es esa elección del grabado al agua fuerte, porque no era grabado al buril o a la punta seca, aunque introducía un poco eso también, pero la elección realmente es por la sorpresa, porque va a pasar algo más, que es el accidente, que puede ser pequeño o grande, y justamente el accidente es lo que yo busco. Yo también cuando trabajo en escultura, normalmente necesito que pase algo más. No hago talla directa de madera, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho, pero no lo hago yo porque para mí no lo siento para mí. Necesito que pase esa cosa extra. Y normalmente es la fundición. Pues la fundición es como el grabado. Haces algo y hay un proceso que lo va a alterar, un poco o mucho. Yo siempre busco que sea bastante. Es decir, que hayan partes que queden un poco, que queden incompletas, que se produzcan fracturas, que haya algo más, ¿no? Las texturas las altero mucho en el proceso. Y eso es lo que tiene en común el grabado, o sea, es como realmente el precursor, pero ya me doy cuenta que yo soy así, o sea, porque esas elecciones son muy coherentes, o sea, yo escogía eso porque quería que pasara algo adicional a mi elección, mi decisión de dibujar esta línea. Y en escultura justo estoy en procesos en los que pasan cosas adicionales. Pueden no pasar, pero yo las provoco. Y este hombre que te vendió el ácido te aconsejó también de pintar. Me dijo, si me haces unas pocas para hacer como una paleta, en la tienda una paleta de colores, yo te regalo materiales. Entonces yo hice unas pocas que no sé qué hizo y supongo que las tenía ahí en la tienda con colores distintos, estampadas en distintos colores y me regaló tintas y cosas y así me salió más barato. Qué Sí, fantástico, fue tu primer mecenas, de una sí, forma. sí. Había un momento cuando también te dedicaste a la pintura y creo que si no me equivoco hoy en día lo que más sucede en tus prácticas es que tienes la idea,
vas al molde, luego ya al material, que si es el hierro es la fundición. ¿Y podrías también explicarme cómo es este proceso de creación hoy en día? Sí, pues mira, cuando empecé a hacer escultura, eso fue más tarde, porque yo cuando empezaba, cuando me atraía algo, lo probaba desde los 14, ¿no? Y si no funcionaba, si veía que no me salía, pensaba, bueno, ya saldrá. Entonces me esperaba y al cabo de un tiempo eso maduraba y incluso sin hacer mucha cosa más, al cabo de un tiempo me salía, ¿no? Fantástico. De hecho, no sé si es el caso, pero en tu exposición en la Sala de las Verónicas del Origen Mágico, también la figura Sí. del bisonte, tú también tienes Sí. este bisonte en una pequeña escala. Sí, pues justamente me pasó algo parecido porque yo estaba entonces en la Ciudad de México. Tengo un estudio Mm. en Guadalajara, México, cerca de Guadalajara, y yo estaba en esa época viviendo y trabajando allá, con visitas a Madrid, visitas a la Ciudad de México, pero conocía a la que ahora es mi esposa en la Ciudad de México y entonces pensé, tengo que pasar tiempo aquí porque nos estamos conociendo y no tenía estudio, ¿no? Digo, esto si no, no va a prosperar, ¿no? Y entonces alquilé un Airbnb y ahí pensé, voy a hacer una pieza que va a ser monumental, pero la voy a hacer aquí. Y entonces me compré un pedacito de espuma, bueno, de polistireno, lo corté un bloquecito así, más o menos, y en ese Airbnb empecé la forma del bisonte, que además ese tipo de cosas yo lo hago muy rápido porque tengo la intuición de la forma y es muy rápido hacer un pequeño modelado, ¿no? Entonces estuve trabajando en eso y con venda de la de escayola, ¿no? Y en pocos días tenía acabado ya el modelito y de ahí partió, o sea, luego lo amplié, como te digo, con estos mecanismos escaneado y fresado y hice una versión muy pequeña en bronce para probar qué se siente viendo ese material con esa forma, que fue una comprobación, y luego ya pasé directamente a 3,60 m por 2,40 m, o sea, un tamaño grande. Mi Por proceso favor. ahora mismo es muy pasar de la intuición de la forma a la forma modelada rápida y pequeña, y luego ya hacer el salto de escala, porque ya con una cierta experiencia sabes a qué escala quieres algo que tú sientes que va a funcionar en grande. No todo funciona en grande, hay cosas que no deben ser grandes, y entonces pues pasas directo a la escala definitiva, ¿no? ¿Cómo eliges los materiales y cuáles son los materiales con que trabajas también? ¿Qué tipo de características tienen para ti? Pues para mí los materiales eh, transmiten y transmiten, a mí me transmite por un lado las propias características del material, qué es lo que lo hace apropiado para ser un material artístico, por qué se ha usado el hierro o el bronce. El bronce es el material estrella de la escultura porque realmente tienes muy versátil y relativamente fácil de trabajar, en el sentido de que hay un mecanismo para producir a distintas escalas, reproducir fielmente una obra, ¿no? Que es diferente de lo que yo busco, pero que es lo que lo ha hecho un material tan favorito, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta es estudiar las propiedades que tiene, qué es lo bueno que yo puedo aprovechar de ese material, o qué es lo que a mí me seduce, mejor dicho, de ese material. Y normalmente veo cuáles son sus características técnicas y siempre intento llevarlas un poco más allá del límite, porque como te decía, busco un accidente y el accidente se produce más allá del límite normal, normalmente de espesores, por ejemplo, ¿no? Espesores o recorridos. Si la temperatura de fusión es una y digamos que el grosor o el caudal que tiene que tener es otro y yo lo altero, Mm. provoco que no llegue el material fundido a una zona, que se enfríe antes. Y eso es, bueno, pues lo hago pues, por el conocimiento de la técnica y variando el número de aportes de material, es decir, de canalizaciones, la temperatura también la altero. Todo eso pues para conseguir lo que yo quiero, que es un tipo de textura o de accidente, de falta de algo que falta, ¿no? Y que normalmente lo aporta el tiempo. O sea, ese tipo de ausencia de material o de huella, normalmente la deja el tiempo y cataclismos, como pueden ser pues que una pieza ha sido enterrada o que ha sido vandalizada en el pasado, ¿no? Todo eso normalmente se produce en muchos siglos y a mí me gusta que en el cataclismo de la fundición de la colada, del material, se produzca algo parecido.
Me imagino que también para hacer estas alteraciones tienes que conocer muy bien el material, porque es Sí, cuando verdaderamente puedes jugar o puedes retarlo. tienes que conocer el material y además la fundición específica en la que, si es material fundido, donde, porque en todas tienen sus pequeñas diferencias y yo normalmente cuando hago una pieza en una fundición nueva puede haber grandes, o sea, simplemente por la forma de trasladar el hierro al punto de volcado, ¿no? Si es más largo, implica que se enfría más y entonces normalmente hago una pieza intermedia. En el caso del bisonte sí que había hecho alguna pieza, pero pequeña, en esa fundición, en México. Y cuando hice esta, de repente me lancé a hacerla, porque hice un salto muy grande de escala, pasé de una cosa pequeña a una cosa muy grande y funcionó muy bien, pero a veces tienes sorpresas no siempre agradables de cosas que no salen, ¿no? Y dices, ¿y por qué no salió? Entonces tienes que analizar en qué punto del recorrido se produce una discrepancia grande con lo que tú conoces, ¿no? ¿Cuánto es de grande el bisonte? Es relativamente grande porque normalmente hay artistas que sus piezas están hechas de pedazos soldados. Entonces tú puedes hacer una pieza de 16 metros que en el fondo son problemas resueltos en pequeños fragmentos. Pero yo normalmente el hierro, el bronce sí que lo puedo eventualmente soldar, pero el hierro normalmente lo hago por los bloques más grandes que puedo fundir, que no es, o sea, es relativamente limitado porque la capacidad de las fundiciones no es tan grande. Sobre todo a nivel de grúas y tal. Una caja de 2 metros por 2 metros por 2 metros de alto, pues puede pesar 10 toneladas y una grúa que pueda darle la vuelta a una caja de 10 toneladas ya es una grúa muy grande. Entonces, tengo ese tipo de limitaciones. Y yo, como te decía, los pongo unos encima de otros los bloques. No es algo que termino soldando. Los descompongo, luego los apilo, ¿no? El bisonte está hecho de 6 bloques y pesa 2 toneladas y media, que no es tanto. Y Es lo bastante para una pieza que transportaste es de México, si no me equivoco, ¿no? por barco. Y, o sea, sí es bastante para una pieza que, como en este caso, se expuso en interior. Aproveché que era una antigua iglesia que tiene una gran altura en la parte del altar, que tiene esa monumentalidad y pensé, esa pieza en interior gana en monumentalidad, porque normalmente esas piezas grandes no tienen un techo arriba. Y sí, realmente funcionaba muy bien en ese espacio. Quedaba muy importante como presencia. Y luego hablando de este animal, tú tienes una también simbología de los protagonistas de tus obras, ¿no? Que podrían ser el músico, el guardián, la barca, a veces presentados también en movimiento, que creo que también ha sido un reto para ti cómo poder lograrlo. Me gustaría que expliques mejor por qué exactamente es este imaginario. ¿Tiene que ver con una especie de práctica espiritual? ¿Dónde nace? También sé que tienes mucho interés con el tema del tiempo, ¿no? Este puente de casi atemporal que podría crear el arte para entender tanto el presente como el futuro, pero también el pasado. Cuando empecé, realmente lo que quería era dejar una huella. Lo que siempre me atrajo y me fascinó desde niño del arte era esa sensación de estar viendo algo que todavía está ahí, o sea, sentir la presencia del artista. Y luego descubres viendo el libro, que porque en aquella época, como te digo, no había internet, estaba con libros de arte y tal, te das cuenta de que eso que con lo que has conectado ha desaparecido hace 500 años, 2000 años. Y era muy importante, por ejemplo, cuando yo veía de niño autorretratos de Rembrandt y pensaba, es que no puedes ni sostenerle la mirada de la intensidad que ha conseguido representar, pero esa mirada se apagó hace 400 años, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y me fascinó ese poder que tiene el arte para transmitir a través de un espacio tan grande de tiempo, pero sí habla de la persona, porque lo que sucede es que el que lo está viendo se proyecta en ella y la vuelve o sea, le da vida a algo que no la tendría si no hubiera alguien mirando, ¿no? Eso siempre me fascinó. Y entonces dentro de mis fascinaciones y mis atracciones, lo que para mí resulta magnético es ese mm, identificarme, reencontrarme en obras de otros. Reconozco lo que ellos han sentido, porque siempre pienso que los seres humanos somos en esencia idénticos a los que vivieron hace 15.000 años, ¿no? Si te vas muy para atrás, pues ya no tanto, porque ha evolucionado, pero hace 15.000 años yo creo que el ser humano era idéntico, ¿no? Obviamente habrán cambiado las conexiones de nuestras neuronas, pero ya existía
humanos con nuestros sentimientos y sus miedos y sus... Seguramente, o sea, si pudiéramos hablar su idioma, un chiste de pareja a un hombre de las cavernas le haría gracia, porque es, porque es un arquetipo. De ahí vienen los arquetipos, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace humanos, que nos podemos reír de lo mismo en China, aquí, hace 4.000 años, estaríamos de acuerdo. Qué gracioso, ¿no? De hecho, si te lees Lisistrata, ¿no? Es divertidísimo, porque está haciendo chistes de parejas y de las mujeres sobre los hombres y tal, que dices, pues es que es actual, es tan actual como entonces, ¿no? Y precisamente de eso va mi obra, mi trabajo de forma inconsciente, porque yo no me di cuenta, pero hace años yo siempre me he ido hacia lo que tiene menos relato, digamos, dentro de las representaciones, cuando algo es muy específico, habla de algo muy concreto, a mí me atrae menos. Me atrae lo que es la esencia, ¿no? Es lo que quedó de alguien que estuvo ahí. Y a veces es una representación de una mujer moliendo grano egipcia, pero dices, solo viendo eso te das cuenta que el artista estaba representando a una mujer a la que deseaba, porque se le nota, en esa obra se nota que hay formas sensuales representadas en las que él, por las que él sentía algo, ¿no? Y a lo mejor me pierdo, pues, no, pues yo qué sé, si está representado el faraón, ya no tengo información adicional. No es como si ahora veo una obra acerca de Trump, ¿no? Que las hay, ¿no? Muchas. Sí. No me interesa ese detalle porque me parece superfluo. Me gusta la esencia y lo que me conecta directamente con alguien que estuvo. Y entonces en mi trabajo yo estaba siempre evitando todo lo que me parecía anecdótico, durante mucho tiempo incluso el movimiento porque pensaba, la representación hierática es una especie de molde primitivo de una forma que representa algo. Por ejemplo, hombre, mujer, ¿no? Todo lo que es adicional a eso me sobraba. Luego de repente introduje el movimiento, pero sobre todo porque lo que yo quería era un vínculo entre un grupo de piezas. Por eso había movimiento, porque se juntan los hombres que he representado caminando, inspirados en los egipcios, y en Giacometti, porque él también se inspiró de los egipcios, ¿no? Son un éxodo. Por eso es un movimiento, porque realmente lo que yo estoy representando es un éxodo y están dando un paso. Entonces, lo que sí que me doy cuenta es que precisamente por intentar no contar nada, lo que han ido emergiendo en mi trabajo son presencias con una característica. Por ejemplo, el guardián, yo quería una sensación de protección de un personaje que no es un personaje porque no tiene ningún rasgo de personaje, no tiene cara, no tiene... pero sí es un protector, es una presencia protectora. Entonces, lo que me he dado cuenta posteriormente es que todo lo que me ha salido en el trabajo son arquetipos porque al no querer contar nada, cuento lo más esencial, que son formas primigenias, las primeras formas, los primeros relatos, ¿no? La figura sentada se convierte en un guardián, el guardián es un arquetipo. La mujer hierática, que viene pues desde Egipto a donde quieras, ¿no? A Giacometti también, solo es mujer, pero sin ningún atributo de mujer, solo es esa forma que vagamente es como la palabra mujer. Por eso, para mí, lo que a mí me atrae más son esas formas arquetípicas que hay. Sobre todo las encuentro en el arte muy antiguo, porque no puedo contar mucho de lo que estaba pasando, se ha perdido el relato, ¿no? Y son como abstracciones del concepto. Son un icono, una imagen que representa un concepto. Y eso es lo que a mí me sale en el trabajo. Y de hecho, estos arquetipos tú creas en repetición, pero dices que son obras únicas y que claramente no funcionan como obras únicas. Entonces, ¿cómo creas? ¿Estás trabajando en varias piezas a la vez? Eh, Sí, También me pareció súper interesante, ¿no? Que hace poco leí este libro de Philip Guston que se llama I Paint What I See. Y cuando sí. este, ¿no? Súper pintor dice que se siente carpintero 30 días al mes y que solamente tiene 3 4 horas entre estos 30 días que pasa la cosa. Te quería Sí. preguntar también si sientes que esta lucidez es tan fugaz o tú puedes conectar más tiempo con esta especie también de conexión, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere Philip Goston, porque yo estuve pensando en su trabajo precisamente en esa parte, ¿no? Porque tú ves obras de Philip Guston y ves un cuadro grande que Sí, es como una especie de bofetada, es algo muy, muy rápido. Tu percepción del cuadro es sí, muy inmediata, es muy...
fresca, muy espontánea, ¿no? La sensación que tú tienes al verla es de algo como un garabato que se ha hecho, ¿no? Un dibujito. Pero realmente hay una cantidad de materia puesta. Todo está muy bien pintado, pero además son muchas veces capas relativamente gruesas de pintura, pues rosa, por ejemplo, y luego de repente hay un cigarrillo pintado con el humo y tal, pero todo eso toma tiempo. Entonces yo pienso, es muy fresco, es muy espontáneo, pero él ha estado mucho tiempo haciendo esto. ¿Cómo ha conseguido esa espontaneidad? Y realmente aquí me lo resumes. O sea, está de carpintero, es decir, poniendo la materia para luego darle esa instantaneidad en unas horas, ¿no? Eso, pues ese es un proceso de trabajo muy interesante, porque no sé cómo lo llevaba él. Yo soy muy impaciente, entonces me costaría muchísimo hacer eso. Es un problema que yo tengo, soy muy impaciente. ¿Cómo es Trabajo tu día a día en el estudio? Mi día a día en estudio, trabajo en muchas cosas a la vez. De hecho, soy muy disperso porque tengo muchas cosas empezadas. Y un día típico mío es que pinto un rato, me paso a unas piezas, me paso a otras, todas están en estados distintos. O sea, en algunas estoy empezando, como te digo, esas pequeñas plastilina o lo que sea que estoy haciendo, en otras estoy en fases de corrección de cosas más grandes, en otras estoy terminando algo que se está preparando en cerámica y bronce. O sea, estoy como en distintos estados, activo en distintos niveles de varias piezas porque me mantiene en un estado más inspirado, por llamarlo algo, ¿no? No estoy concentrado haciendo algo porque pierdo ese foco. Cuando estás completamente concentrado en algo, al final estás en los pequeños detalles. Y me gusta estar saltando de una cosa a otra porque siento que estoy más fluido, ¿no? Me siento más fluido. Esa es mi forma normal. ¿Cuántos estudios tienes actualmente y dónde están? Pues tengo dos estudios en México. Uno está, bueno, tengo tres en realidad. Uno está cerca de Guadalajara y los otros dos están en la Ciudad de México. Uno es más pequeño, es para obra pequeña y pinturas, y, bueno, obra pequeña hasta metro y algo, metro 20, metro y medio. Pero estoy ahora arreglando otro espacio que es para obra más grande, ¿no? Y, o sea, a veces monto también estudios temporales en otros lugares, pero esto es como estoy establecido ahora, ¿no? Con Madrid. solo 3 años viniste en España, estudiaste Sí. en la Facultad de Bellas Artes aquí en Barcelona, donde estoy ahora mismo yo, Ah, y sí, ¿estás ahí? Sí. sí, estoy en Barcelona ahora, sí. Ah, sí. Y luego en 96 te fuiste a Nueva York. Entonces, este Sí. paso de Europa a Estados Unidos, tengo interés de saber cómo cambió tu trabajo en formas de pensar y de hacer, de escala. ¿Cómo fue este paso a Estados Unidos? También tuviste un estudio en Londres luego. Yo, como dices, llegué de pequeño a Barcelona, pasé muchos años ahí. Llegó un punto, hubo una época en los 90, hubo una especie de boom de la pintura y tal, y hubo una saturación. Yo estaba justo terminando, bueno, terminando, yo Bellas Artes en realidad hice la carrera porque mi padre me dijo que por favor me sacara un título, que él me apoyaba, pero que para su tranquilidad, ¿no? Y entonces a mí, la verdad es que no me pareció nada estimulante el ambiente, porque había muchos egos muy crecidos y muchas veces acompañados de muy poco talento. También había gente de talento, pero eso es otra cosa. Y entonces yo no me sentía a gusto y tenía un espacio pequeño para pintar en el barrio antiguo, en calle Saona 2. Y entonces yo decidí no ir a clase. Yo fui 15 días en 5 años a clase. Sí que iba mucho a la cafetería porque iba a ver a gente que había conocido, a hablar con los amigos, pero cuando ellos se metían a clase yo me iba, ¿no? Y entonces, pues mi relación con algunos profesores fue interesante. Yo iba, me decían, pues te vamos a suspender, pero luego decían, ah, no, pues has resuelto bien los problemas y tal de la obra o de lo que fuera. Y me fue bien, o sea, aprobé, ¿no? Bueno, de hecho, en algunas saqué muy buena nota, ¿no? Pero no era un alumno típico, no tuve experiencia universitaria, que luego me hubiera gustado quizás, pero no sé si ahí, porque te digo, el ambiente no me gustaba. Y vino una crisis económica fuerte, entonces yo pintaba mucho, había saturación de artistas, de pintores, todo el mundo era pintor ahí en ese momento, y entonces no había forma de exponer. Y de repente, pues me di cuenta, siempre me había dado un poco de miedo la escultura porque es más difícil vender, entrar en las colecciones, ¿no? Y en un momento dado pensé, bueno, hay una crisis, no se vende nada, me da igual no vender una cosa que no vender otra, ¿no? Y entonces me puse a hacer escultura y se me dio bien y ahí despunté más, no había tantos escultores tampoco, y entonces empecé a tener
como un poco más de visibilidad y ahí en ese punto decidí que tenía que probar, tenía la fantasía de Nueva York, pensaba, tendría que probar, creo que ahí me puede ir bien y decidí marcharme. Entonces ahí me fui justo cuando estaba con mi primera esposa, Gloria, acaba de nacer mi hijo Gabriel y con Gabriel con 3 meses nos fuimos, preparé obras y nos fuimos con 2 toneladas de obra a Nueva York. Y ahí fue muy difícil, pero justamente conocí la gente que no había conocido, o sea, el tipo de gente que me podía introducir en medios, ¿no? Y funcionó. Ahí cambió, vaya. ¿Y en qué se diferenciaba en este momento la manera de hacer aquí y de hacer allá? ¿Cómo fue de energía, de impulso, de justo de estas relaciones, ¿no? Entre también de los artistas? Pues mira, Nueva York es un lugar donde hay muchísima competencia, porque en aquella época decían hay 100.000 artistas, decían que había de hecho más artistas que taxistas. O sea, seguro, me lo creo. Y había muchísima competencia, pero por otro lado, precisamente quizá porque hay tanta gente, no había rivalidad directa. O sea, aquí yo sentía más como envidias, rivalidad, y allá es que no puedes tener a todo el mundo por rival, ¿no? Son demasiados, ¿no? Entonces cada uno iba más a lo suyo y a trabajar y hice algunos muy buenos amigos que conocí a Sander, Alejandro Garmendia, fue muy amigo mío, tenía mucho aprecio, quería mucho, vaya, y que luego falleció hace unos años. Pero él y conocí, bueno, artistas, amigos, fue una época donde había una especie de sensación un poquito, no de bohemia, porque no era bohemia, pero de solidaridad, ¿no? En el grupo artístico que solo he vuelto a descubrir en México. En España nunca lo he vivido, sí lo viví un poco en Barcelona, cuando yo estaba a mis 18 años. Había una sensación de bohemia artística, pero también era una bohemia muy individualista, no era la que se vivió en París en 1900, ¿no? Había sensación de bohemia, entre otras cosas, por la precariedad, porque todos no teníamos mucho dinero y nos juntábamos y había esa sensación de participar de algo, ¿no? Pero donde sí lo estoy viviendo en México, que también obviamente son latinos también, o sea, también son individualistas y tal, pero hay una sensación de comunidad artística. Mi esposa Andrea, ella es la que conocí cuando estaba haciendo el bisontito este, ¿no? Ella es artista también, bastante más joven, ella tiene 34, y entonces estoy conociendo mucho el mundo, digamos, de arte emergente de México, que es muy, muy importante, está muy en ebullición y ahí sí sientes algo como una comunidad. Por ejemplo, varias veces por semana hay alguna exposición o algo donde te encuentras a casi todo el mundo que conoces porque todo el mundo va a las cosas de los demás. Eso me gusta. Esto no lo he vivido más que en pequeñas dimensiones en alguna época en Nueva York de grupos de conocidos, en Barcelona hace 40 años, ¿no? Porque es esta también sensación, ¿no? De comunidad. Yo me acuerdo que fui a Matirio en México y me gustó muchísimo porque toda la ciudad de México estaba contagiada, también la zona Maco, ¿no? Pero Sí. contagiada en todos los lugares, ¿no? Los restaurantes, las cafeterías, los bares. ¿Y en Londres, cómo fue la energía de tener ahí o cómo fue esta llegada a otra super ciudad? En Londres, pues mira, Londres me fascina. También tengo que decir que la he vivido antes del Brexit, no sé ahora cómo es la experiencia, pero me parece una ciudad maravillosa porque a mí me gustan mucho los mezclas de culturas, las ciudades cosmopolitas. Me parece la más o una de las más cosmopolitas de las que yo conozco. Y lo que tiene difícil es que son, desde mi punto de vista, muy poco espontáneos en la socialización. O sea, tienen agendas, pero no es que tenga agenda un banquero, es que tiene agenda un artista emergente. Yo llamaba, yo que sé, a un artista que me acaban de presentar, que tenía, yo que sé, debía tener 25 años o 26, y decía, ¿tomamos una caña? Y me decía, what about, o sea, ¿qué tal si el miércoles de dentro de 3 semanas? Digo, pues yo ya no estaré aquí, ¿no? Yo pensaba tomar una caña hoy o mañana, ¿no? Y entonces esa parte se me hizo pesada y luego tiene la ciudad por la configuración que tiene, Es enorme. no es fácil las comunicaciones, es decir, todo es muy extendido.
En Nueva York, en unas pocas manzanas, unas pocas cuadras, como decimos en México, está todo concentrado. Y allá no, allá tienes una galería aquí, luego vete a otra que está a 10 minutos caminando o a 15 minutos en coche. O sea, está todo muy esparcido. Eso para mí no era tan práctico, pero la ciudad me fascina, me encanta. Tiene también una calidad, ¿no? De artistas y de cosas que pasan. También hay mercado que es tan importante que es algo que quizás también falla bastante en España, ¿no? Porque es una parte súper importante para que los Pero artistas o este ecosistema siga nutriéndose. la verdad es que en todos los lugares que he estado, siempre todo el mundo, sobre todo las galerías, se quejan, menos en Estados Unidos, en Nueva York, que puede ser que no, o sea, de hecho no. Pero ahora sí, ahora está todo en crisis. Pero todos los galeristas y artistas siempre se quejan de que el mercado está mal. En París todo el mundo se queja de que no se vende. Obviamente hay gente a quien le va muy bien, pero en grandes ciudades donde pensarías que hay un mercado, en Berlín, todo el mundo siempre se queja porque esperarías que va a haber más. Y yo creo que sí es cierto, en España probablemente es más incipiente el sector. El sector es más pequeño, ¿no? Sí. Seguramente, en cifras. Como te digo, en todos lados se quejan. Y ahora, en estos momentos, hay el modelo que ha creado el mercado es de muchísima presión. Yo creo que los galeristas, los artistas también, pero los galeristas se autosometen a una presión que es inaceptable. O sea, van a morir de un infarto todos, porque esa presión de gasto y de calendario no se puede, ¿no? Hablando de esto, yo acabo de volver, ¿no? de Art Basel en Basilea y tuve la oportunidad de verme con gente de todo el mundo y de hablar y un poco hablábamos de la importancia de crear modelos nuevos y como tú eres un arqueólogo del presente y del futuro y también tienes un pensamiento que siempre el presente se está transformando, me gustaría preguntarte, que esto son como un poco una pregunta en dos preguntas en una. ¿Cómo te imaginas el futuro en este sentido? ¿Qué nuevos modelos crees que necesita el mundo del arte o el mundo cultural para seguir de una forma quizás más sana y menos estresante? ¿O cuál crees es la respuesta correcta a lo que vivimos hoy en día? ¿O tienes alguna idea semejante? El modelo no es exclusivo del arte. El problema es que el arte se ha contagiado, pero el problema es que la civilización actual huye del presente. El presente no está, o sea, no hay tiempo para el presente. Todo el mundo está en lo siguiente, en el siguiente momento, está o viendo una pantalla, no está disfrutando de estar sin hacer nada ahora, ¿no? Notando que estoy vivo, que estoy respirando, que hay una nube pasando, no hay tiempo para eso. O sea, igual la gente cuando se va pues, a una isla de vacaciones vive algo de eso, pero en el presente están continuamente en un flujo en el que siempre están en el punto siguiente, nunca están en el punto que están. Su mente siempre está más allá. Primero, a nivel existencial, creo que es terrible porque vives sin vivir, o sea, estás existiendo pero no estás viviendo. Y cuando te des cuenta, ha pasado todo ese tiempo en el que no has sido nada más que un productor de cosas o yo que sé que has sido, ¿no? No hay tiempo de reflexión, no hay tiempo de valoración. La gente, eso me consterna bastante. En el mundo del arte, eh, yo estaba acostumbrado a un modelo donde había apasionados que tenían galerías. O sea, obviamente también les apasionaba el dinero porque querían hacer negocio, pero les apasionaba lo que estaban vendiendo, lo que estaban intentando vender. Tenían un conocimiento grande de lo que había antes y ahora me encuentro con gente que lo único que conocen son los precios. Saben, este es un gran artista porque se ha vendido y qué, pero te has dado cuenta de lo que hace y se premia mucho las reversiones en el sentido de que ni siquiera son reversiones, porque la reversión tiene su valor. Muchas veces ves gente que tiene, yo qué sé, me pregunta un coleccionista, ¿qué opinas de ese artista? Y digo, bueno, pues es como este, pero en malo. Ah, pues que se vende a 400.000 pounds. ¿Y qué? O sea, es como ese, pero en malo. ¿Por qué te atrae, no? No lo entiendo. Y es realmente que a la gente al final le gustan cosas que le suenan, entonces piensan, debe ser bueno porque esto me suena. Pero no, es que es un refrito malo de algo que se hizo antes bien, ¿no? Entonces ese desconocimiento, esa prisa de estarse perdiendo dinero, ventas, porque no se están perdiendo nada más que eso, ¿no? Como hubo hace poco ese boom con los NFTs, que la gente de repente todo el mundo, esto es donde va el arte, el 85% del mercado en 5 años será
eso, pues no, yo decía, no puede ser, si es eso, qué depresión, ¿no? Y efectivamente se fue a donde se tenía que ir, que es a la basura, ¿no? Hay esa prisa por no perderse los negocios o las oportunidades, pero nada más que eso, porque es que realmente no hay nada. Y en cambio te pierdes la vida, ¿no? Vivir y hacer cosas significativas con tu vida y percibir las cosas significativas que puede hacer alguien con su vida, ¿no? Eso es lo que Un me parece. replanteamiento de valores, ¿no? Lo que también... Sí, sí, o sea, ¿para qué quieres tener más dinero para ir más rápido a dónde, ¿no? Distinguir entre lo realmente significativo, o sea, significativo en tu vida, ¿qué es? Una cosa es que te parezca importante, sí es importante tener dinero para pagar las cuentas, no irse a la quiebra, pero que tu vida lo mueva solo eso, Mm. solo sea el motor de tus decisiones, tus proyectos, tu calendario, todo va en función de eso. Y porque yo sí, es verdad, puedes agarrar pintores que se están vendiendo como la espuma, venderlos y tener más dinero, pero ¿para qué? O sea, ¿realmente quieres apoyar eso que a ti no, bueno, a mí, por ejemplo, la mayoría de las cosas que veo que son efecto de un boom no me aportan nada? Pienso, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿No? O sea, no entiendo. Y, o sea, como que se ha contagiado un poco el arte de, el mundo de la moda. El mundo de la moda necesita producir novedades porque hay que reponer continuamente. Ese también me parece un error. O sea, yo creo que yo no necesito estar comprando cosas ¿para qué? Sí, prefiero comprarme una cosa buena que me dura 25 años, una americana, que comprarme cinco que dentro de 2 años las voy a... O sea, que además no las uso, ¿no? O sea, ¿para qué? Pero es una cuestión ya del Es de sistema. filosofía, ¿no? Y Sí, de vida, ¿no? Y como de coleccionar cosas, ¿no? Coleccionar cosas y superfluas, ¿no? ya. O gente que se va de viaje, cuando vas ahora a los museos, no puedes casi ver las cosas porque hay gente que está viendo, ah, este es Velázquez, ah, sigo. ¿Para qué entras, no? ¿Para qué entraste? O sea, entra con una razón, no para ponerle un sello a tu guía de Madrid, ¿no? Sí, el arte no tiene que ser un asset o no tiene que ser un No, no impulso tiene que ser de como un inversión. coleccionable de. Yo Sí. como si fuera una colección de cromos de un álbum, ¿no? Ya tengo a Velázquez, ¿no? No, pues ve para ver qué aporta, qué mirada tenía él, cómo, no sé, cómo era su sociedad, pero no entrar para decir, ah, ya lo he visto, sí, podré decir que he visto esto. Como el que va a ver, yo qué sé, una colección de sellos, ¿no? Hablando de estos valores, estamos en el espacio y en el proyecto Es Encenar, que es Sí, dedicado a los artistas que coleccionó un gran visionario, que fue Ernesto Ventós, un perfumista que por su incapacidad de huir empezó a coleccionar arte a partir de una curiosidad no infinita. A través del sí, olfato, las obras le sí, tenían que oler. Y aquí te quiero preguntar varias cosas. Detrás mío está la obra tuya que está en la colección, efectos personales. Entonces, quizás podemos empezar por qué es esta pieza, si la recuerdas, si conociste a sí. Ernesto, si lo conociste, si tienes una anécdota que podrías compartir, vivida con él, o cómo fue esta relación con la fundación y también con la colección Olor Visual. Esta obra la recuerdo perfectamente. Hubo una época en la que hice como una revisión personal, como una especie de arqueología personal, ¿no? Que empezó precisamente cuando fui a Nueva York. Fui a Nueva York, la distancia me hizo ver con perspectiva mis raíces culturales, mis raíces familiares, con la distancia, ¿no? Desde otra cultura. Y entonces empecé a desarrollar un conjunto de obras que tenían que ver con la generación de mis abuelos, una especie de arqueología personal, pero que por extensión es un poco de una época, yo creo. Y en un momento dado, de la casa donde vivía mi abuela, recuperé un lavabo y un par de lavabos, de hecho, ¿no? Y entonces uno lo utilicé, lo puse en una casa que estaba haciendo, ¿no? Pero el otro quise transformarlo en una obra y pensé, es algo como que es un poco, es por donde ha pasado el agua, ¿no? Donde nos hemos lavado las manos generaciones, pero sobre todo mis abuelos y tal. Y entonces pensé, esto es como un receptáculo de una experiencia vital, ¿no? Como un efecto personal, un poco como cuando uno ve los efectos personales en un armario y queda un peine, una ropa doblada. Eso era como
eso en esencia, ¿no? Y entonces decidí aprisionarlo. Cuando yo hago esas cosas con el hierro es que quiero aprisionar algo, un objeto, una forma, un concepto. Y entonces en ese caso decidí transformarlo en una especie de bicho que camina, ¿no? Como una especie de, bueno, de eso, de bicho. Y cargado de historia. Entonces hice dos versiones. Primero aquella que era con ese lavabo de casa de mi abuelo, de mis abuelos, y posteriormente otro que era este mismo, pasó lo mismo con la casa de mis suegros de entonces, los padres de Gloria, mi primera mujer. También hubo unas cosas que se sacaron de su casa y yo recuperé esto pensando precisamente, me encanta la cerámica, las propiedades que tiene, cómo se rompe con el calor, ¿no? Y decidí también aprisionarla y convertirla en esto. Y a esta le añadí además una especie de relicario que tiene arriba, que es un corazón de cristal, que soldé elevado, ¿no? Es como un poco como esa idea, ese concepto del relicario, de guardar algo sagrado o valioso por algún motivo. Y lo transformé en esto. Y cuando me propusieron conocer la colección y participar en la colección, tuve un encuentro con Ernesto Ventós, que fue, la verdad que fue muy memorable, me encanta recordarlo, el galerista que me lo presentó, Ucmaya, que está en Cadaqués, él tiene una galería en Cadaqués, me lo presentó, me dijo, te va a interesar mucho, es una persona extraordinaria, me explicó, ¿no? sus habilidades, su... Entonces, tuvimos una comida en la cual, pues yo pensé, ¿cómo va a ser la comida? Porque entiendo que no oye bien, no... Y entonces... fue divertidísima, porque me di cuenta, es una persona muy inteligente y muy rápida. Y entonces, una de las cosas que recuerdo como así como anécdota es que de repente estábamos hablando y nos contó un chiste con mucha mímica y con un boli, pero nos contó un chiste divertidísimo, que no recuerdo ahora, pero me hizo mucha gracia. Y luego él, a nivel pues del encargo, porque estábamos en la fase de encargo de una pieza, él me decía esto, quiero que huela, quiero que tenga algo que transporte a través de, o sea, vuela metafóricamente, ¿no? Y entonces yo entendí ese concepto y le hablé de esta idea y me dijo que eso encajaba, le parecía perfecto para esta colección. Y me decía que de mi obra lo que más le gustaba era lo más transgresor. Él quería como lo más, digamos, lo más diferente, que no es lo que busca la gente busca lo más característico, él buscaba lo más extraño. Y también él pedía a los artistas que escribieran un texto. Sí, Tu texto habla de una casa creo que es de tu abuelo materno en Francia, donde sí, tú conservas una especie de recuerdo de los olores. No sé si sigues recordando estos olores en la casa o es cuál es la que distancia que tienes entre este texto de entonces y ahora. Pues es que siempre pienso en una frase de Dalí, creo que sí, Dalí, que decía que el olor es el más eterno de los sentidos, el más... Y es cierto, porque realmente se forma, yo creo que en la infancia, primera, y luego inmediatamente hay cosas que te transportan muy lejos en el tiempo, muy a tu infancia, y no sabes por qué, y muchas veces porque estás oliendo algo que te lleva allá, ¿no? Y cuando yo pienso en esa experiencia, en estar en un lugar en el que estoy muy cautivado o muy transportado por los aromas, me voy mucho a esa casa, porque era una casa grande, de familia, bueno, era una gran propiedad que tenía mi abuelo en el centro de Francia, y había una extensión grande de terreno. Había primero una zona de parque donde había un poco de jardin potager, que es como... Potager es como de verduras y tal, ¿no? Ah, Como ok. un huerto, un pequeño huerto. Entonces tenías eso por un lado que olía, los frutales, olía muchísimo la hierba. La hierba era hierba, no era hierba plantada, era pues como eh, del lugar, ¿no? Salvaje. Olía bastante. Y luego había un campo muy grande que le llamaban Les Caux. Bueno, Les Caux es un parque grande natural que es como bastante desértico y ese tenía un olor completamente diferente. Entonces, por las mañanas yo me despertaba y muy temprano mi primito tenía un primo, yo tenía como 5 años, mi primo 4, nos poníamos unas botas y hacíamos un paseo, agarramos un bastón, un paseo que debía ser como de 2 kilómetros por esta especie de desierto
y antes de que se despertaran los demás ya regresábamos. Yo recuerdo muchos aromas, olores de hierbas secas, de animales, obviamente porque había rebaños, ¿no? Paseábamos y regresábamos. También la casa en sí, había zona, tenía pues ese olor que tienen muchas casas antiguas y más en el campo. Había también una granja, había unos granjeros que se ocupaban de esos rebaños. Y entonces, los espacios de esa casa de los granjeros tenían una humedad con un olor muy fuerte. Nuestra casa tenía otro olor, como con mucha madera, ceras, no sé. Todo me transporta a una multitud de olores que recuerdo, las ropas, todo. Y las noches también tenían otro olor diferente. Y a veces, como te digo, hoy en día de repente abro la ventana y me voy muy allá en el tiempo, ¿no? Entonces pienso en esos lugares de mi infancia, porque de ahí viene casi todo, ¿no? Los olores, por lo menos. Qué bonito finalizar nuestro encuentro también hablando de olores, el jefe de los sentidos, del olor. Sí, Y así como con un toque optimista, también me gustaría preguntarte por si puedes dar o cuál sería tu consejo a un joven artista, alguien que le gustaría dedicarse a una carrera de arte. sí. También si tú recuerdas algún consejo que has recibido a lo largo de tu camino y que aplicas a diario. Eh, sí, a un artista joven le diría, primero de todo, que, eh, bueno, obviamente lo que ya sabe, pero que es un camino muy duro y muy difícil, pero que crea en sí mismo, que no pierda la fe, que no deje de creer en sí mismo, pase lo que pase. Estuve 18 años desde que decidí que iba a ser artista hasta que empecé a tener oportunidades, 18 años en las que casi no pasó nada. Yo iba trabajando, pero no se producían cosas. Entonces, que no pierda la fe, que siempre que siga, que se cree un motor interno que siga a su intuición y su voluntad y que no, que persevere, que nunca lo deje, que nunca abandone. Está bien dejarlo, o sea, de repente tienes que decir abandono. Es como tiro la toalla, pero al cabo de unas horas la recojo y sigo, ¿no? Porque hace falta ese gesto. Pero que siga, y luego otra cosa es que sepa también que tiene que invertir en su trabajo con cabeza, pero que nadie lo va a hacer por él, entonces va a tener que invertir en su trabajo y, pues, por ejemplo, si está en Madrid, le diría, vete un tiempo fuera, busca una gran capital para aprender, o sea, obviamente para tener más oportunidades porque vas a conocer gente. Si puedes Nueva York se ha vuelto carísimo, ya era caro, pero ahora es estratosférico. Pero bueno, una experiencia en Nueva York, alguna residencia, conocer gente, salir porque amplías tu círculo, amplías tu horizonte mental y creativo. Entonces eso, creer en sí mismo, empujar su labor, su trabajo y impulsarlo y salir. Esos son mis consejos. Y me preguntabas algo más, ¿Algún pero consejo que has recibido tú a lo largo del camino? Algo sí, que recuerdas y pues aplica. realmente mm, un poco parecido a lo que te estoy diciendo, pero sobre todo eh, hay un consejo que le dio Miguel Ángel a todos, ¿no? Ni un día sin una línea, ¿no? Siempre haz algo, algo que sea, que se añada a tu... Que, cada vez que haces algo es una oportunidad para aprender algo más, ¿no? Porque te equivocas o porque aciertas, pero de las dos se aprende. Entonces, intentar hacer algo todos los días, ya sea dibujar, ya sea pensar en tus siguientes obras, estar siempre activo. Y, y luego, bueno, consejos prácticos, pues eso, siempre poner en duda lo que estás haciendo, o sea, de vez en cuando una revisión crítica, pero sin ser demasiado duro con uno mismo, porque no, eso no es constructivo, ¿no? Es decir, ser duro, exigente, pero no destructivo, ¿no? Hay Qué que bonito. mantener un equilibrio para todo, para crecer, ¿no? Lo que me dices me hace recordar una entrevista que oí hace poco de Jonathan Anderson, un diseñador de moda que ahora Sí, mismo, ¿sí? Que él decía que su gran miedo es no tener nada que hacer en su jardín y que cada día para él el trabajo es ir a su jardín, sí, metafóricamente,
y trabajar claro, en el jardín, ¿no? Que tiene tanto con el cultivo, también con la paciencia, con la proyección, eh, pero también con el rigor del trabajo. Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo, no por al la contrario, generosidad de responder a mis preguntas y gracias a por ti. volver a hablar de efectos personales que forma parte de la colección de arte contemporáneo Olor Visual. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer.